hasta dónde debe de llegar, porque nosotros no conocemos a ciencia cierta el original. Debo explicar esto. A veces cuando la iglesia habla, dice que debemos ser restaurados como la iglesia del principio. La iglesia del principio, o la iglesia de los hechos, la iglesia apostólica, ellos disfrutaron de cosas maravillosas. Ellos, hermanos, experimentaron cosas que nosotros decimos, Dios nos debe restaurar esas experiencias. Pero ellos también estaban en tiempos de restauración. Eso quiere decir que la iglesia del principio no es realmente el modelo de la restauración de todas las cosas, sino la restauración de todas las cosas tiene que ver con lo original, lo primero que Dios hizo. El primer hombre, el hombre que Dios formó, el hombre al cual Dios le dio vida, el hombre al cual Dios le facultó con atributos que usted y yo no tenemos en claridad. Cuando Dios hizo al hombre, en el libro de Génesis dice que Dios le dijo: es a mi imagen y a mi semejanza. Dios le dio al hombre capacidades que usted y yo no conocemos. Cuando hablamos de Adán y que llegamos a esa creación, Dios le dijo a Adán: señorea y ejerce dominio sobre la creación. Eso quiere decir que Adán tenía facultades para poder ejercer dominio. No solo había seres humanos, sino había la creación. Toda la creación. Fíjese usted que el libro de Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 8. Cuando lo tenga, dice amén. Romanos dice, hablando de esta verdad, verso 20: porque la creación, lo creado, no estoy hablando solo de seres humanos, no estoy hablando solo de el reino animal, estoy hablando de todo lo creado. La creación, dice, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. El verso 19 dice: porque el anhelo profundo de la creación, ¿cuál es? Es aguardar ansiosamente una revelación, una manifestación de hijos de Dios. ¿Por qué? Verso 21: porque la creación misma será también liberada. Diga conmigo: liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. El verso 22 dice: pues sabemos que la creación entera, oiga esto, aún gime y sufre dolores de parto. Es decir, Pablo está hablando de una realidad que tiene que ver con el mundo espiritual. Pablo está hablando de un conocimiento que tiene que ver con la revelación que él ha recibido de una realidad que trasciende el mundo material, que trasciende los sentidos, que trasciende lo que vemos y lo que tocamos y palpamos. Por eso, cuando hablamos de restauración de todas las cosas, tenemos que sondear un poquito en la palabra cómo fueron las cosas al principio. Tener una idea de qué era lo que se vivía en el principio. Cuando Dios forma al hombre y le dice señorea, y le dice: tú vas a gobernar. Eso quiere decir que
que Adán tenía facultades para poder gobernar y señorear sobre la creación. Vamos a pensar por un momento. ¿Por qué le digo esto? Porque dicen los hombres que saben del estudio de la mente que las personas más inteligentes, dígale que está a su lado, así como usted y como yo. Vamos, dígaselo con fe. Así como tú y así como yo, dígale. Los más inteligentes utilizan 12%, 13, 11% de la capacidad de la mente. ¿Qué será utilizarla 50%? ¿Qué será una mente al 100%? Si con un 12% se puede hacer tanto. Porque todo lo existente, todo lo que usted ve aquí en la tierra, todo, diga todo, se ha hecho aquí en la tierra. Nada ha venido del cielo, excepto nuestro bendito Salvador Jesucristo. Pero todo, este micrófono, estas bocinas, la silla donde usted está sentado, los espejuelos que usted usa para su visión 2020, su make-up que le tapa las arrugas, todo, el vehículo que lo lleva, el microwave que le evita tortear porque solo mete las tortillas y ya salen calientes. Todo se ha hecho aquí, pero todo eso nació de la mente. Nació de aquí. Nació de una idea. Nació de un sueño. Nació, hermano amado, de algo que no era material. Imagínense, decía un predicador, estamos viviendo en la época más avanzada que la humanidad jamás había vivido. Jamás, hermano. Hoy en día usted agarra un celular, es increíble, y habla con la persona y la está viendo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo se imaginaba uno que eso era posible? Solo en las películas. Hoy es tan normal, hermano, agarrar un aparatito de estos, hacer un text y enviarlo a alguien que está en Australia, y en fracción de segundos venir la respuesta. Y eso salió de aquí, de mentes que hermano, que lo imaginaron, de personas que lo cranearon. Pero esa capacidad mental la da Dios. Proverbios dice que de él viene la sabiduría y la inteligencia. Ahora, cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de esta verdad que quiero sondear y compartir con usted, en un principio cuando Adán, hermano, fue creado, él tenía atributos y facultades que en la caída se perdieron. Por eso no crea que vengo afectado por algún alucinógeno, no, por lo que le voy a decir. Para mí es claro que Adán tenía la capacidad de hablar con los animales. Pero es claro para mí que los animales también tenían la capacidad de hablar con Adán. Cuando nosotros vamos a la escritura, Dios ha dejado pequeñas gotas ahí de luz y de revelación, como para decir, dense cuenta de cómo eran las cosas al principio. Yo me imagino que al principio, lo he dicho siempre, Adán se levantaba en la mañana y llamaba